O sea, hay una cosa que nos gustó de Innovamat, es que era posible hacerlo simultáneamente en toda la etapa de primaria. Y eso era un reto. Para mí Innovamat es una manera muy divertida de jugar con las mates y de aprender a razonar. Es que es eso. Al final es una propuesta que motiva mucho al alumnado, que les ofrece mucha participación, hacer los ejercicios o de levantar la voz en el aula, sino que respeta un poquito esos ritmos y se adapta bien a lo que necesita nuestro alumnado. Estás ahí haciendo sumas con dinero. Al final luego cuando vas a ir a una tienda, ¿qué vas a utilizar? Dinero, ¿no? No voy a sumar gallinas y sillas, ¿no? Voy a sumar cosas más reales. Entonces yo creo que estas mates, yo creo que va un poco más allá. A mí lo que más me gusta son las aventuras. Había un gigante que medía cosas que eran muy grandes con sus brazos porque eran gigantes y no podía medir cosas pequeñas que tenía en casa y le ayudaban a medirlas. Entonces, le propone al profesor aprender matemáticas de una determinada manera o le propone unas actividades como de manera abierta, que es parecido a lo que le ocurre al alumno. Independientemente de su comprensión de las matemáticas, pudiese llevarlo a cabo. Están aprendiendo de otro modo distinto, que es una nueva forma, que no es impartir una sesión, que copien y no ver un cambio igual en la expresión de las caras. Porque los niños venían muy motivados al colegio y han visto que funciona, vemos que funciona, que ha cumplido las expectativas y yo diría que con creces. Sí.